bendiga, mis hermanos, a todos. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, ¿verdad que sí? Qué bueno, me alegro, la verdad, Pastor Neri. Gracias por habérseme tomado en cuenta, siervo de que yo estuviera en este lugar. Y me siento contento porque es la tercera vez que ya estamos llegando al Perú, hermanos. Fíjese, les cuento algo así rápidamente. Muchas personas de Perú me llamaban pastores y me llamaban así: pastor, queremos traerlo a Perú por primera vez. Y yo les decía, no, 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 no y no. Pero de repente Dios usó un pastor, que el pastor me conoce a mí, pero eso de que yo no quería venir a Perú, nadie lo sabía, sino solo yo y Dios. Entonces, me llama el pastor un día, con la mañana, me dice: pastor, tengo un mensaje para usted que recibí de parte de Dios. Y le digo: a ver, dígame, hermano, ¿cuál es el mensaje? Dice Dios que deje de estar poniendo excusas y pretextos para no querer ir a otros países a predicar la palabra. Acuérdese que usted a un principio le pidió a Dios que lo llevara a muchas naciones. Y hoy que las puertas a usted se le han abierto, usted no quiere aceptar esas actividades. Solo me quedé escuchando y le dije: pastor, muchas gracias por el mensaje. En ese momento le dije: Dios, Señor, ok, ¿quieres que yo vaya? En este momento que alguien me llame del Perú y yo voy a ir a ese bendito país. Casualmente me llaman con la pastora María y su amado esposo, el pastor Johnny, y venimos por primera vez a este bendito país del Perú. Y si venimos la segunda vez, quiere decir que les gustó la primera vez. Y si venimos ahorita la tercera vez, quiere decir que les gustó la segunda vez. Y aunque hay gente endemoniada que se opone a estas actividades, pero aquí está el pueblo de Dios que ama y bendice la bendita palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire, los hermanos, ¿de dónde vienen, hermanos? Desde Ecuador. ¿Por qué no levantas esa bendita bandera? Y le damos ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Desde Ecuador los hermanos tuvieron que viajar para venir a escuchar este mensaje. Posiblemente los que viven acá cerca, como están medios endemoniados, no vinieron, pero la gente de lejos sí vino. Porque eso es normal, hermanos. Eso es así. Entonces, hermanos pastores, a todos ustedes se les bendice en el amor de Jesús. Ánimo, mis hermanos pastores. Déjeme decirle, yo no tengo ningún problema con los pastores, porque por misericordia soy pastor y tengo 21 iglesias bajo mi cargo. Mi problema no es con los pastores. Tampoco tengo problemas con las mujeres, porque no estoy loco. Mi problema no es ni con los pastores, ni con las mujeres, ni con los ministros de alabanza. Nuestro problema es con el diablo y el pecado que se ha metido dentro de las congregaciones. Y mientras el pecado no esté en usted, usted no tiene por qué enojarse. Pero si el pecado está en usted, dos cosas pasan: o se alinea o se endemonea más. Así que gracias, hermanos. Y antes de que entremos al mensaje, por ahí me pedían favor los hermanos líderes, que hay muchos niños que andan corriendo de un lado para otro. Si esos niños tienen papá, por favor sienten esos niños. Ahora, si son niños que nacieron o que vinieron de alguna burra o del cielo, pues ni modo, hay que sigan corriendo. Pero si son hijos de cristiano, hermano, por favor sujete a sus niños. Enséñale a los niños que en este lugar se respeta. Usted cuando entra a una misa no va a haber niños que andan corriendo y saltando de un lado para otro, tal vez porque respetan ese muñeco peludo que tienen allí. Pero aquí no está ese muñeco peludo, aquí está el invisible, el Dios todopoderoso, el Dios que no se ve, pero sabemos que está presente. Y antes de que entremos al mensaje, ¿dónde está el pastor Neri? Pastor Neri, muchas gracias. Venga, siervo. Aquí públicamente yo soy sincero, hermanos. Y si algo yo me he identificado por ser sincero. Me gusta decir las cosas como son. Pastor Neri, perdóneme, Pastor Neri. Ahorita le explico por qué. Cuando vine con tanto amor y cariño, me tenía preparado un bendito cuy. Y desde cuando le miré las patitas a ese animal dije, qué cosa. Hermano, nosotros somos del monte, como se dice allá en Guatemala o en México, es decir, somos de rancho. Yo estoy acostumbrado a comer iguana, a comer cualquier tipo de animal. Pero este bendito animal no me bajó de la garganta, hermanos. Por más que lo mascaba y lo mascaba, no me bajó, hermano.
Pastor, perdóneme. Yo sé que usted lo hizo con todo su corazón, pero me gusta ser sincero, hermano. Gracias, siervo. Vaya a sentarse usted. Ahorita sí, póngase de pies y vamos al mensaje de la palabra de Dios. Capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, por favor. Segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, por favor. Le voy a pedir su mayor respeto y reverencia a la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 1 de la segunda carta de Timoteo. Y cuando usted lo tenga, por favor, quiero escuchar un amén. Pero no vaya a decir amén y no lo tiene, porque sería mentiroso. ¿Ya lo tiene? Veo algunos hermanitos que todavía están buscando. Lo vamos a esperar, los hermanitos. Si usted mira que su hermanito lo está buscando, ayúdele, por favor, para que empecemos todos juntos. Y después vamos a cerrar la Biblia. Todos los versículos se los voy a dar memorizado, porque veo que hay muy poca energía y cuesta encontrarlo. Algunos hermanos ya están chocos, ya no miran cuando les conviene. Porque cuando pasa una muchacha con minifalda, ahí sí, ni lentes usan los infelices. Capítulo 4, versículo 1 de la segunda carta de Timoteo. ¿Lo tenemos? Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y al pie de la letra dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice el 2? Que prediques la palabra. Dígale al que está a su lado: predica la palabra. Vamos, pastores, prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí está el tema. Porque vendrán tiempos, y ya estamos en esos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Siéntese, por favor. Hoy en la mañana tuvimos una enseñanza con el pastor Neri en el templo, y le decía estas palabras a los hermanos antes de entrar en la enseñanza, y quiero compartirles esto y dejárselos también a ustedes. Y le decía a los hermanos que dentro de la iglesia hay 7 tipos de personas que nunca faltarán dentro de la congregación. Esos 7 tipos de personas siempre estarán dentro de las congregaciones, y se lo voy a decir así rápidamente quiénes son. Número 1, son aquellos cristianos que vienen al culto pero no traen Biblia. ¿Conocen así cristianos que vienen al culto sin Biblia? Ok, ese es el número 1. Número 2, cristianos que vienen al culto, traen Biblia pero no la leen. ¿Están oyendo? Número 3, cristianos que vienen al culto, traen Biblia, la leen pero no la entienden. Número 4, cristianos que vienen al culto, traen Biblia, la leen, la entienden, pero dejan de leerla. Número 5, cristianos que vienen al culto, traen Biblia, la leen, la entienden, pero no la quieren compartir con otro. Número 5, cristianos que vienen al culto, traen Biblia, la leen, la entienden, la comparten, pero ¿cuál es el problema? No quieren obedecerla. Y de esos tenemos un montón, hermano, que se saben la Biblia de pasta a pasta, pero no dejan de ser diablos. Dejémoslo ahí, nomás entremos al mensaje. Iglesia, hoy les quiero dejar este mensaje, el cual le hemos titulado
la palabra en peligro de extinción. ¿Escuchó lo que le dije? La verdadera palabra en peligro de extinción. Y cuando hablamos de que está en extinción, significa que sí hay palabra, pero es muy poca la palabra. Como algunos animales que están en peligro de extinción. Sí hay animales, pero ya son muy pocos. Y yo no voy a venir con el cuento de que ya no hay predicadores. Claro que sí hay predicadores, porque pensar que no hay predicadores y que solo yo soy el único, eso sería soberbia. Y eso le quiso pasar, hermanos, a Elías cuando encerrado en la cueva dijo: Señor, solo yo he quedado. Él pensó que solo él estaba, y Dios le dijo: no, hijo, no solamente has quedado tú, aún hay 7,000 más que no han doblado su rodilla delante del diablo y de los demonios en esta tierra. Todavía hay un remanente que predica la palabra. Todavía hay un remanente que defiende la sana doctrina. Dentro de la Biblia encontramos pasajes que nos hablan de un tiempo pasado, o de un tiempo presente, o de un tiempo futuro. El apóstol Pablo, antes de ser sacrificado por causa de Cristo, porque Pablo fue sacrificado, fue decapitado por causa del evangelio de Cristo Jesús. Pero Pablo, antes de ser sacrificado por causa del evangelio, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de lo que va a acontecer antes de que Cristo venga a traer a su pueblo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hermano pastor, hermano predicador, ¿cuál es el consejo de parte de Dios? Predica la palabra. Prediquemos la palabra. No perdamos el tiempo en este lugar de estar hablando de nuestra propia vida o de estar hablando de la vida. No, aquí ocupemos el tiempo para predicar la palabra de Dios. Ocupe el tiempo y predica la palabra. ¿Cuántos pastores en los altares toman el tiempo para hablar de su cochina vida, de la cual vivieron en el pasado? Y algunos hasta dicen: yo antes tuve 10 mujeres, tuve 15, no sé qué tanta cosa. Hermano, el altar no es para que hables de tu cochina vida. Cristo nos perdonó, olvidó nuestro pasado y no tenemos por qué estarnos recordando de quiénes fuimos. Prediquemos la palabra, hablemos de Cristo, hable de la palabra, señale el pecado. Y si no tiene que predicar, mejor siéntese y bájese del púlpito. Pero este lugar es para que predique la palabra. Y Pablo le está diciendo: porque vendrán tiempos, y ya estamos exactamente en esos tiempos, cuando la gente ya no quiere escuchar la verdadera palabra de Dios, hermano. La gente ahorita lo que quiere escuchar es que alguien venga y le profetice de acuerdo a su corazón. La gente ahorita lo que quiere escuchar es que venga un sinvergüenza a hacerlo reír. La gente ahorita lo que quiere escuchar es que venga un payaso a contar payasadas. Hermano, si usted quiere escuchar un payaso, para eso están los circos. Pero este lugar no es un lugar de monología para venir a hablar cuentos o contar chistes. Este es un lugar bendito que se tiene que respetar y se tiene que predicar la palabra. Le guste al no le guste el que está a su derecha, le guste a su mamá, a su papá, pero esto es para predicar la palabra de Dios. Porque vendrán tiempos, dice Pablo, ya estamos en esos tiempos, donde la gente ya no quiere escuchar la verdadera palabra de Dios. Les aseguro, hermano, que si hubiera venido uno de esos profetas que anda por ahí soplando a la gente, por aquí hay un viejo loco que sopla a la gente y la gente da vueltas y dan vueltas y caen patas arriba y se levanta. Le aseguro que si hubiera venido un profeta de esos atarantados que anda recibe y la gente, hermano, se hubiera amontonado en este lugar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos en tiempo donde mucho hombre está patas arriba, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque se está cumpliendo la profecía del profeta Isaías en el 5:20, cuando dijo que la gente a lo
lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. Así estamos ahorita. Dios levanta un hombre, una mujer, un niño para que señale el pecado, para que reprenda el pecado. ¿Sabe qué dice la gente? Legalista, extremista, religioso, falto de amor. Cómo critica, cómo juzga. Pero viene un atarantado a profetizar mentira, a profetizar prosperidad, a profetizar casa, a profetizar carro. La gente le aplaude y ¿sabe qué dice la gente? Ese sí es un siervo de Dios. Porque ese es un chicle mascado de estos endemoniados que a nosotros nos llaman legalistas, extremistas, religiosos. ¿Y qué no nos dicen? Porque hablamos la palabra de Dios. Y la palabra no se puede evitar que se cumpla tal y cual está escrita. Hermanos pastores, solo quiero recordarles lo que el apóstol Pablo dijo de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, que Cristo no iba a venir sin que antes se manifieste la apostasía. Y estamos en tiempo de apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Desviarse. ¿Qué más significa la palabra apostasía? Apartarse del camino recto. ¿Qué más significa la palabra apostasía? Volverse atrás. Y la apostasía no es la gente de allá afuera que la va a ver. La apostasía va a entrar dentro de las congregaciones. Pero ¿dentro de qué congregaciones? De aquellos pastores que están dormidos, de aquellos pastores que ya se murieron por el pecado. Porque no podemos impedir que el pecado entre a las congregaciones, pero sí vamos a impedir que el pecado esté arriba de los altares. No podemos impedir que hayan cabritos dentro de la iglesia, pero sí podemos impedir que los cabritos estén ministrando arriba de los altares. No podemos impedir que haya gente sinvergüenza en las congregaciones, pero sí podemos impedir que esos sinvergüenzas ministren en los altares. Y estamos en esos tiempos de apostasía, donde mucho ministro que ayer defendió la sana doctrina, hoy defiende el pecado en las congregaciones. Pastores que de viejo se nos han echado a perder. Dígale al que está a su lado, no nos vayamos a echar a perder de viejo. Dígale. No nos vayamos a echar a perder de viejo. Dígale. No de viejo nos vayamos a echar a perder. ¿Acaso la apostasía no va a entrar a través de muchos tibios dentro de la iglesia? ¿Acaso no pastores que ayer defendían la sana doctrina? Pastores que ayer reprendían el pecado. Pastores que ayer, hermanos, hablaban de la Biblia sin quitarle ni ponerle. Hoy se han vuelto enemigos del evangelio. Se cumple lo que dijo Miqueas capítulo 2 versículo 8. El que ayer era mi pueblo, hoy se ha levantado como mi enemigo. Pastores que ayer defendían la sana doctrina, hoy defienden las sinvergüenzadas en las iglesias. Tanto así que hay pastores cobardes que se paran en el púlpito y dicen: ¿y quiénes somos nosotros para juzgar? No nos metamos en la vida de los demás. Ay, dejémoslos que cada quien haga lo que quiera hacer. Cállese la boca, pastor estorbo de Satanás. Usted no es nada más y nada menos que un instrumento del diablo. Dios no le dijo eso a Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel: si ves que el impío se aparta y tú no le dices nada, esa sangre te la voy a demandar de tu mano. Si ves que el justo se aparta y tú no le dices nada, el justo se muere, pero yo te lo demando de tu mano. Hágame favor, de vez en cuando échele una mirada al que está a su lado, a ver si no le está creciendo ya la trompita. Porque aquí en la palabra se ve quién realmente es quién, hermanos. En la alabanza hasta el diablo es cristiano. En la alabanza hasta los demonios cantan. La verdadera palabra, iglesia, se está terminando. La verdadera palabra, ¿cómo cuesta conseguirla? La verdadera palabra
no con levadura, hermanos, cuesta conseguirla. La verdadera palabra, que te hablen como está escrito, que no le pongan florecita, que no te acomoden el mensaje. Ya Dios ya le puso eufemismo a lo que le tiene que poner eufemismo. Ya la Biblia ni se le quita ni se le pone. A la Biblia hay que hablar con la Biblia tal y cual está escrito. El que es hijo de Dios, háblale como hijo de Dios. Y el que es hijo del diablo, háblale como hijo del diablo. El que es pueblo de Dios, háblale como pueblo de Dios. Pero si es opositor de la Biblia, Dios le llama perro y le llama cerdo. No le quites, no acomodes la Biblia. Y te voy a dar algunas características o algunos puntos importantes. ¿Por qué la verdadera palabra ya no se quiere predicar? Porque hay un motivo, hay una razón. ¿Por qué la palabra? No nada más de la noche a la mañana la palabra se va a terminar. No, son motivos y razones por las cuales la verdadera palabra ya no se quiere predicar. Razón número 1. ¿Sabe por qué muchas veces la palabra no se quiere predicar? Porque el pastor, el predicador, ya dejó meter el pecado dentro de su casa. ¿Sabe por qué ya no quieren predicar los evangelistas la verdadera palabra? Porque el pecado ya lo dejaron meter dentro de su casa. Y es que el problema no es que el pecado entre. El problema es que el pecado se viva contigo. El problema no es que el pecado entre a tu casa. El problema es que te hagas amigo y te hagas novio y hasta te cases con el pecado. Alguien dijo en una ocasión: no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Pero dijo, pero sí podemos impedir que las aves hagan nido sobre nuestra cabeza. ¿Qué significa eso? Que el pecado entra a la iglesia, sí, pero así como entra, así mismo tiene que salir. El pecado entra a nuestras casas, sí, pero así como entra, así mismo tiene que salir. Pero cuando el pastor, el evangelista, deja que el pecado entre a su casa, solo tiene dos opciones: o se hace cómplice del pecado o saca el pecado de su casa. Cuando el pastor deja que el pecado entre a la congregación, el pastor solo tiene dos opciones: o deja el pecado ahí y se hace cómplice del pecado, o saque ese pecado de la iglesia. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué pasaba con Elí? Elí sabía del pecado de sus hijos. Elí era consciente de lo que sus hijos estaban haciendo, pero Elí tenía dos opciones. De acuerdo al capítulo 21:9 de Levítico, dice que si los hijos del sacerdote fornicaban, el sacerdote los tenía que sacar y allá los mataban. Ese era el pago para el fornicario. Elí sabía que sus hijos eran cómplices del pecado y eran reo de muerte, pero Elí no decía nada. De decir que Elí le tapó el pecado a sus hijos. Elí se hizo cómplice del pecado de sus hijos, y esa fue la destrucción para Elí y para toda su familia, porque tuvo que morir desnucado en una silla, porque el pecado ya había entrado. Pero ¿cuál es aquí la clave? La clave y el clavo está que mientras el pecado tú no lo consientas en la casa ni en la iglesia, tú vas a predicar la palabra sin miedo a que la gente te señale, te diga y haga lo que quiera. Pero si el pecado ya está en tu casa, ¿cómo vas a predicar si los ojos de las personas están sobre nosotros? ¿Acaso no dice Pablo en Hebreos 12:1 que los ojos de las personas están puestos en nosotros y que tenemos alrededor tan grande nube de testigos? La gente es nuestro juez calificador. La gente sabe si lo que predicamos es verdad o somos unos mentirosos en los púlpitos. Si la gente dice, la gente la que dice: ¿cómo que la hermana me está predicando de que no me pinte? Dice: sí, mira cómo anda tu hija. ¿Cómo es que el pastor me está diciendo que yo no me ponga pantalón? Dice la mujer: sí, mira cómo está su hija. Por eso el pastor mejor se calla la boca y como perro mete la cola entre las piernas, porque ya no puede hacer nada. Pero pastor, evangelista, ministro, si hoy el pecado entró a tu casa, vengo a decirte que mientras hay vida, hay esperanza. Tú no eres cola, tú no eres cualquier cosa. Dios te ha llamado como atalaya. Dios te ha puesto como jefe. Dios te ha puesto para que dirijas el pueblo de Dios y como jefe en tu casa. Tú no eres cola. Si el pecado ya entró, sácalo de tu casa y predica la palabra. Pero escuche bien, y esto es lo que me molesta, porque al menos los hijos de Elí en la puerta del templo se acostaban con las mujeres.
Hoy estos sinvergüenzas cochinos no los tenemos en las puertas de los templos, los tenemos arriba de los altares. Muchas veces es el hijo del pastor que ya embarazó 3, 4, 5 señoritas y lo siguen teniendo arriba del altar. Muchas veces es el hijo de la sierva que diezma bastante en la iglesia, pero como es un cochino sinvergüenza y la señora diezma bastante, ahí lo tienen ministrando arriba de los altares. Hermanos, están viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que muchas congregaciones se están quedando vacías. Hermanos pastores, paren la oreja con esto, por favor. Muchas congregaciones se están quedando vacías, pero no se están quedando vacías porque la palabra está dura. Se están quedando vacías porque están viendo las sinvergüenzadas arriba de los altares. Se están quedando vacías porque están viendo las malas actitudes dentro del templo. Y es que una ovejita no come comida chatarra. Una ovejita se alimenta de la bendita palabra de Dios. La ovejita no se ofende con la palabra. La ovejita recibe la palabra, se goza con la palabra y vive la palabra. Muchos pastores dicen: la gente se va porque no soporta la verdad. Mentira. La gente se está yendo porque están viendo a los sinvergüenzas arriba de los altares y el pastor no dice nada. En varias ocasiones lo he testificado. En la iglesia donde pastoreo, tengo gente que viaja hasta 3, 4 horas para llegar al templo donde yo pastoreo. Gente que llega con hambre de palabra. Gente que tiene que viajar 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas para llegar donde yo pastoreo. Entonces la gente no se está yendo por la palabra dura. La gente se está yendo porque se están dando cuenta de las sinvergüenzadas que se viven arriba de los altares. Por eso Jesús, Dios lo dijo en el capítulo 23 de Jeremías: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Y con las malas actitudes de los pastores y de los líderes, las congregaciones se están quedando vacías. Una de las razones por las cuales la verdadera palabra no se está predicando y no se quiere predicar es porque el ministro ya dejó que el pecado entre a su casa. Yo les contaba una historia, porque creo que las cosas pasan como para testimonio. Por donde yo vivo hay un pastor que hace años, él era un hombre de los más estrictos de ahí del área donde yo vivo. Tan estricto que los hombres tenían que todos llegar con camisa blanca y manga larga. Y no dejaba que la mujer se cortara ni la puntita del cabello. Mucho menos que llegara con minifalda o algo por el estilo, nada. Era un hombre muy estricto con una doctrina muy bonita. Pero todo eso era porque sus hijos de él estaban pequeñitos. Por eso yo le recomiendo a usted, siervo amado, usted que está predicando fuertemente y sus hijos están chiquititos, siga predicando, pero lo quiero ver cuando sus hijos ya sean unos adolescentes. Lo quiero ver predicando cuando sus hijos ya sean unos adultos. Lo quiero ver hablando aquí la palabra de Dios cuando sus hijos ya sean unos adultos. Ahí vamos a ver si realmente es o es un charlatán más. Y este pastor, una hermana que por cierto vive por ahí cerca, sus hijos de la hermana empezaron a desviarse. El pastor muy estricto la disciplinó y le dijo: hermana, usted no puede participar del altar porque sus hijos están chuecos. La hermana obedientemente pues agachó la cara y dijo: excelente. La hermana pasó más de 5 años disciplinada, sin participar del altar. Pero en esos 5 años que la hermana estaba disciplinada, los hijos del pastor crecieron. Y la hija del pastor se metió con un hombre casado. El hijo del pastor se metió también con una mujer que ya tenía marido. Entonces cuando el pastor vio eso, se le acerca a la hermana y le dice: hermana, venga, quiero platicar con usted. Hermana, le dijo el pastor, quiero que por favor me perdone todo este tiempo que la he disciplinado, porque todo este tiempo me equivoqué, hermana. ¿Me equivoqué? ¿Será que se equivocó? ¿O se volvió un cobarde ahora que sus hijos ya estaban haciendo la sinvergüenzada? Ahí está el problema. Es que mientras los niños están pequeños, usted puede predicar y enseñar y corregir, pero le voy a creer cuando sus hijos ya están grandes. Por eso dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo 4:12, hermano, dice: sino que hay que ser ejemplo en los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Usted como pastor, usted como predicador, usted que participa en el altar, le gusta o no le gusta, usted tiene que ser ejemplo de la iglesia. Y si no puede ser ejemplo, siéntese en esa silla, porque le queda grande el nombre de cristiano.
¿Cómo? ¿Cómo el pastor le va a hablar a las hermanas que no se pinten la cara si su hija de él es peor que una payasa? Toda pintarrajeada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el pastor le va a decir, hermana, no te pongas pantalón si la primera marimacha es la hija de él? ¿Cómo? ¿Cómo? Se cumplirá lo que dice el 7:5 de Mateo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. ¿Por qué cree que hay evangelistas que hablan bonito y que hasta hacen milagros por ahí la cuestión? Pero ¿por qué nunca te hablan de santidad? ¿Por qué nunca te hablan de pureza? ¿Por qué nunca te predican de rectitud? ¿Por qué nunca te hablan de justicia? Porque la primera coqueta, Jezabel, es la mujer del predicador. ¿Con qué entonces credibilidad te va a hablar de justicia? Yo los veo como asustados, hermano. Así como usted está así asustado, así estaba yo cuando me pusieron el cuy. No se puede. 2. Razón por las cuales la verdadera palabra no se quiere predicar es porque a muchos ministros se le ha metido la cobardía. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? La cobardía. Levanten la mano los cobardes. ¿Cobardes? ¿No? ¿Pastores no hay ningún cobarde? ¿No? Ah, ok. Pero si no levantaran la mano, me imagino que sí predican la palabra como está escrita. La cobardía está invadiendo muchos ministros de Dios. La cobardía se está metiendo en muchos ministros de Dios, hermano, y le traigo una mala noticia. Una persona con cobardía es una persona sin Espíritu Santo, le guste a usted o no le guste. Pero una persona, hermanos, cobarde es sinónimo de una persona que no tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice en la segunda carta de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Significa que si en ti hay una cobardía, el Espíritu Santo ya no está en ti. Y te traigo una mala noticia. 21:8 de Apocalipsis. Los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. En varias ocasiones yo lo he dicho, lo voy a volver a decir. Muchos pastores me tachan como antiético. Hasta me escriben. ¿Sabe qué es lo más triste? Que a veces me los encuentro, y cuando me los encuentro son tan hipócritas. Siervo, Dios le bendiga. Dios le bendiga, siervo. Que hijos del diablo más hipócritas. Pero en la página ahí me están comentando. Ahí están, va de comentar: legalista, extremista, religioso, antiético, no tienes ética. No es que no tengamos ética, la tenemos. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido que a la Biblia ni se le quita ni se le pone, porque aquel que le quita, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida, y aquel que le añade, Dios añade las plagas que están escritos en el libro de la vida. La palabra se predica como está escrita. ¿Sabe qué es lo que mucho ha atarantado a los pastores? Ha sido teología mala o de hombres que han aprendido en esta tierra. Porque antes los predicadores predicaban la palabra, enseñaban la palabra. Todo fue que se metieran al instituto teológico, se atarantaron. Yo no sé por qué. Vive Dios en cuya presencia estoy. Llevo más de 9 años estudiando teología. Hermano, yo no siento que la teología me ataranta. Yo siento que la teología más me enseña a conocer, a averiguar, a aprender, a indagar, a enseñar, a corregir. Y la cuestión, pero muchos ministros solo se metieron al instituto, atarantados salieron. Es que estudiaron y les enseñaron ética ministerial. Y como ya tienen ética, ya no predican Mateo 7:6. ¿Y qué dice Mateo 7:6? No deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos. Como ya tienen ética, ya no predican lo que dice 22:15 de Apocalipsis. ¿Y qué dice en el 22:15? Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los brujos y los idólatras no tienen parte en el reino de los cielos. Como ya tienen ética, ya no predican esos mensajes, porque para ellos es antiético.
Lo que pasa, ministro, es que a ti solo te enseñaron una parte de la ética. Es que la ética se divide en tres partes: la ética situacional, la ética humanista y la ética moral, que es la ética profesional del Padre Celestial. Te lo explico así rápida. La ética humanista es la ética que estudian los hombres en esta tierra con el fin de no hallar, de no, ¿qué le digo? Que la gente se sienta culpable, pues. Y siempre he puesto el ejemplo que cuando una persona anda bien borracha, que dicen los que supuestamente han estudiado ética, es que se fue a accidentar porque andaba en estado etílico. Y la gente dice: ¿en qué? En estado etílico. ¿Y eso qué es? Las patas del cuyo, ¿qué cosa? Pues en estado etílico. Bueno, la gente no sabe ni qué es eso. Pero este cuate está diciendo en estado etílico porque él ha estudiado ética humanista y la usa para no ofender o para que aquel no se sienta culpable. Pero también está la ética situacional, que es la ética que se vive de acuerdo al pueblo, a la región o al país o al estado. Por ejemplo, hay países, hermano, donde los hombres usan falda. Y los que han estudiado ética dicen: no, nosotros ahí no nos metemos porque esa es la cultura de ellos. Nosotros ahí no nos metemos porque cada quien en su cultura. Espérese, suspire profundo, por favor. Pero también en el país del Congo, las mujeres andan con los pechos descubiertos, según ellas, para mostrar pulcritud, es decir, para mostrar pureza. ¿Y qué dicen los que han estudiado ética? Tampoco nos podemos meter ahí porque esa es la costumbre de ellos. Aquí en el Perú también, creo por ahí, hay algunos pueblos donde los hombres andan desnudos y las mujeres andan desnudas. ¿Y qué dice la gente? Cada quien que haga lo que tiene que hacer porque respetamos la cultura. Espérese, sinvergüenza. La Biblia no dice eso. El problema es que quieren que la Biblia se acomode a las naciones. Quieren que la Biblia se acomode a las sinvergüenzadas de esta tierra. Y no es que la Biblia se va a acomodar al mundo. Es el mundo que se tiene que acomodar a la palabra de Dios. Jeremías 15:19 dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero también tenemos la ética moral de Dios, que es la ética militarizada. Significa que esa ética no se discute, esa ética se tiene que cumplir. Porque aquí las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen. Y la ética de Dios es absoluta. ¿Qué significa absoluta? Completa. Es decir, que cuando Dios cambia, cambia cuerpo, alma y espíritu. Eso es mentira del diablo, que Dios solo cambia el corazón. Eso es del diablo, hermano. La Biblia dice lo contrario: cuerpo, alma y espíritu se ha guardado irrepresible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Esa es la ética de Dios. Muchos ministros no tienen ética. Lo que tienen es cobardía. Y no quieren hablar esa palabra. Me inspira cuando leo la historia de los profetas. Porque estos hombres lo que menos conocieron fue miedo, hermanos. Lo que menos conocieron fue miedo. Los encarcelaban, los golpeaban, los mataban, pero no tuvieron miedo. Hoy tantito amenazan al siervo. Ay, no, dice, ya no voy a predicar porque me amenazan. Hoy tantito le dicen al pastor, porque muchas veces le dicen al pastor los de la misión: si sigues predicando así, te botamos de la misión. Si sigues así, te sacamos de la misión. Pues que nos saquen de donde nos quieran sacar y que nos cierren las puertas que nos quieran cerrar. Con que no se nos cierre la puerta del reino de los cielos, aunque aquí se nos cierren las puertas, pero que no se cierre la puerta del cielo. Juan el Bautista, chulada de hombre, hermano. Un hombre que tenía bien puesto. Usted ya sabe. Un hombre que no tuvo miedo para gritar las verdades. Y le decía a Herodes: Herodes, esa mujer que tienes no te conviene. Es la mujer de tu prójimo. ¿Y cuál fue su pago de Juan el Bautista? Solo le arrancaron la cabecita. Solo eso, nada más. Solo eso. Hoy no. Hoy a los pastores hasta serenata le llevan, porque son unos tremendos cochinos sinvergüenzas que no hablan la verdad. Hoy a los pastores lo quieren andar hasta cargado, como cargan las procesiones los católicos, porque no hablan la verdad. Sin embargo, hoy tenemos un montón de Herodes arriba de los altares, y a los Juanes el Bautista
los tienen sentados en la silla. ¿Sabe por qué? Porque mucho pastor, cuando mira que aquel siervo, cuando mira que aquella sierva empieza a predicar la palabra, ¿sabe qué dice el pastor? A este ya no me le den privilegio. Siéntenlo, porque este sin gente me va a dejar. Este me va a correr a toda la gente. Cállese la boca, instrumento de Satanás. La gente no se va. Los que se van son los sinvergüenzas cochinos. Pero la iglesia necesita palabra. La iglesia necesita el verdadero mensaje. La iglesia ya está cansada de tantas mentiras, falsedades, hipocresías que se viven en los altares. Hoy tenemos los Herodes arriba de los altares. ¿Y quién es el Herodes? El que le quitó la mujer a su hermano. Hoy así están en las iglesias, hermano. Allá tienen parado en la puerta aquel que le dicen diácono. Y la mujer que tiene no es su esposa, es su amante, pero lo tienen parado en la puerta de la iglesia. El diácono ya se divorció como 4 veces y lo siguen teniendo como diácono. Los pastores se meten con la hermana de la iglesia. ¿Y saben qué hacen estos sinvergüenzas cochinos? Solo lo cambian de región, lo cambian de pueblo, lo mandan para otra congregación. Hermanos, no pisoteemos la palabra de Dios. No se trata de legalismo ni de extremismo, pero la Biblia dice que el pastor y el diácono tiene que ser marido de una sola mujer. Le guste o no le guste, esa es la palabra de Dios. El diácono y el pastor, marido de una sola mujer. Si cayó en adulterio, siéntese en esa silla. Siéntese en esa silla. Hermano, pero David, mire cuántas mujeres tuvo David y Salomón. Sí, pero David y Salomón no fueron pastores, fueron reyes. Y los requisitos de un rey, nada que ver con los requisitos de un pastor. Si el mismo pastor cae y se levanta, lo siguen teniendo como pastor. Pero ahí le va, ¿por qué? Razón número 3. ¿Por qué la verdadera palabra ya no se predica? Es porque mucho ministro se ha dejado sobornar. Diga conmigo, soborno. Soborno, diga. Toque al que está a su lado y dígale, cuidémonos del soborno. Dígale, cuidémonos del soborno. Aún tenemos nanas alcahuetas que se dejan sobornar de sus hijos. El hijo roba gallinas, roba, secuestra, mata, viola y hace cualquier cochinada. Pero como el hijo le da dinero a la mamá está como perra muda sin decir nada. El hijo anda secuestrando, anda robando por allá haciendo maldad. Pero como él es el que le da dinero al tata, el tata también, como dice Isaías 56:10, está como perro mudo sin decir nada. Porque hay soborno, hay dinero por en medio. Y así hay muchos ministros hoy en día que se han dejado sobornar. Le voy a leer este pasaje. Se lo voy a leer así rápidamente. Deuteronomio 16:19. Me encanta este pasaje de la Biblia. Usted solo pare las orejitas ahí donde está. Así como cuando están hablando de alguien y no es de usted, y usted para las orejas. Así pare las orejas ahorita. Oiga lo que dice la Biblia. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No tomes soborno, porque el soborno pervierte los ojos de los justos. ¿Qué es soborno? Soborno es cuando me dan dinero y con dinero me tapan la boca. Así hay muchos ministros que con dinerito le han tapado la boca. Y por eso tiene cochinos sinvergüenza arriba en los altares. Porque a él no le importa cómo viene la gente. Lo que le importa es que haya buena plata dentro de ese sobre. Por eso el pastor se da cuenta, hermanos, que a veces hasta brujas tienen arriba en los altares. Mujeres que venden cerveza, venden cigarro y las tienen arriba en los altares porque dan buena plata en las congregaciones. Políticos metidos arriba de los altares, políticos sentados en la primera fila de la silla, narcotraficantes metidos en las iglesias y nadie dice nada porque es una cochinada del diablo metida en las iglesias. Pastores que han hecho alianzas con los políticos. Y alguien me dijo, pastor, pero si la política es del Dios, mentira del diablo. Dios no se mete en las cochinadas de esta tierra. Es cierto que en los tiempos de la ley Dios ponía reyes y quitaba reyes, pero hoy estos infelices matan, secuestran y hacen maldad con tal de quedarse en la política.
Y la mayoría de políticos son narcotraficantes. Están metidos en sinvergüenzadas. Y lo grito públicamente. Y qué desgracia que pastores metidos en la política, vendiendo su alma al diablo por amor a unos centavitos. Pastor, no te vendas con el diablo por amor a unos centavitos. Si Dios nos llamó, Él va a proveer, Él va a suplir. El apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído y sé que aquel que me llamó poderoso es y suplirá todo lo que yo necesite. Dios conoce tu necesidad. No necesita que hagas pacto con el diablo. Espera en Él y Él te dará. Pero hoy los políticos construyendo grandes templos. Porque el soborno, el dinero. Y el apóstol Pablo habla en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, que el pastor no debe de caer en ganancias deshonestas. Yo sé que este mensaje está ofendiendo a muchos, pero a muchos nos está ayudando. Y nos va a ayudar este mensaje. Te diezmen o no te diezmen, amado. Te ofrenden o no te ofrenden. Tú predica la palabra. Por eso cuando usted me invite, no me pregunte cuánto le cobro. Porque no soy prostituta para negociar con el evangelio. Si usted me regala una ofrenda, gracias a Dios. Y si no tiene, pues no se preocupe. La verdadera palabra se ha dejado de predicar porque muchos lo están haciendo por dinero. Aún ministros que no hacen este tipo de campañas con la intención de ganar un alma, sino muchos ministros hacen este tipo de actividades para ver cuánto queda de ganancia, para ver cuánto ingresó. Por eso, hermano, los altares, los púlpitos, hermano, los lugares se llenan porque traen pura gente que sí, jala gente, llama gente, pero hay gente, como dijo Jesucristo, recorren mar y cielo por ganar un alma. Y una vez que la ganan, la hacen dos veces hija del mismo infierno. Y no diga usted que no es tentado con el dinero. Si Cristo, siendo Dios, el diablo le dijo: si postrado me adorares, te daré toda la riqueza de la tierra. Pero hay una profecía que se tiene que cumplir. Una profecía en el capítulo 25 de Mateo. Las 10 vírgenes, 5 con aceite, 5 sin aceite. Y cuando el esposo vino, ¿qué pasó con las que no tenían aceite? Le fueron a decir a las que tenían aceite: danos de vuestro aceite, véndenos, te vamos a pagar y necesitamos de tu aceite. ¿Y qué dijeron aquellas? Vayan allá con los que venden. ¿Y qué es el aceite? La unción, el poder, el Espíritu Santo de Dios. Muchos ahorita están negociando con la unción, están negociando con el poder del Espíritu Santo. Han tomado como negocio el bendito evangelio. Pero usted que ha tomado como negocio este evangelio, no le espera nada más y nada menos que el mismo infierno. Pero vengo a decirte que mientras hay vida, hay esperanza. Si hoy te arrepientas y te levantas y le pides perdón al Padre, Él te perdona. Pastores, no seamos cómplices de estos hijos del diablo que andan negociando con el evangelio. No seamos cómplices. El mismo pastor le dice a la hermanita: ¿y cuánto cobra, hermanita? Te cobro 1000 soles por alabanza, hermanito. Está bueno, hermanita. Dice: pero ¿será que no hay un pequeño descuento? Dejémosle en 800. Mire, los dos hijos del diablo negociando con las cosas de Dios. Aquel se va al infierno por cobrar y este se va al infierno por ser un cómplice. Los pastores tienen la culpa que estos sinvergüenzas hagan negocio con el evangelio. Porque si los pastores se pusieran de acuerdo y dijeran: no traigamos a esta sinvergüenza, mejor démosle la oportunidad a los siervos de la iglesia para que ellos crezcan, les aseguro que estos sinvergüenzas ya no cobrarían por cantar. Si hay ministerios en la iglesia, úsalos a ellos, exáltalos a ellos, ponlos en el lugar que merecen ellos. ¿Para qué trae gente de lejos que ni conoces? Y no estoy diciendo que todos están mal, porque hay muchos ministros que se han guardado, que vienen de lejos y han guardado su dignidad y su reputación delante de Dios. Y usted, pastor, se lo voy a decir también. Si va a traer un hermano, digamos, de Lima, ¿cuánto se gasta para Lima?
¿Cuánto? 2.50. No vaya a ser usted injusto de regalarle 200 soles al pobre muchacho, si gastó 250 de pasaje. ¿Y ahora qué le va a llevar a su esposa? Y si tiene amante, ¿qué le va a dar al amante? Póngase de pies, iglesia amada. Dele palmas a Cristo Jesús. Iglesia amada, si nosotros hemos cometido errores y ha sido por ignorancia, por debilidad, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. No tomes enojo conmigo. No agarres pleito conmigo. Yo te amo. Y yo lo he dicho, el día que deje de amarte es porque dejo de predicar esta palabra. Pero porque te amo te corrijo. Y porque amo a Dios corrijo. ¿Cuánto tiempo he viajado? Más de 8 horas en avión para que venga a hablar payasadas. No, hermano, yo necesito aprovechar este tiempo. Necesito dejarte esta palabra. Amado pastor, recobra fuerzas en el amor de Jesús. No dejes que el diablo meta cobardía en ti. Y si tus hijos se han portado mal, llega a tu casa y siéntalos y dile: bueno, mijos, ahorita solo hay 2 opciones. O se alinean con Dios, o las puertas están abiertas como el hijo pródigo, y vaya, hagan lo que ustedes quieran hacer en la calle, pero la casa me la van a respetar. Aunque la casa sea muy humilde, de cartón o de tierra, pero la casa pastoral se tiene que respetar, porque ahí no viven cucarachas, ahí viven ministros de Dios, ahí vive gente que ha sido llamada y consagrada para que predique la bendita palabra. Así que no es que tú no ames a tus hijos, los amas. La Biblia dice que el padre al hijo, el que ama, lo corrige y lo castiga. Así que sienta a tu hijo y dile: bueno, mi hijo, lo siento mucho, yo te amo. Te amo, mi hijo lindo, te amo, pero no vamos a hacer más. O te alineas con Dios, o vete a la calle a ver quién te aguanta, a ver quién te soporta. Pero la Biblia dice que el pastor y el diácono tiene que tener la casa sujeta. Tiene que tener la casa sujeta en las manos de Dios. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Dura es tu palabra, Dios mío. Dura es tu palabra. Pero es tu palabra, Padre Celestial. Y no podemos contender con tu palabra. Tú al hijo al que amas lo corrige, dice tu palabra. Tú al hijo al que amas lo azotas y lo disciplinas. Y si hoy hemos recibido disciplinas porque tú nos amas, solo te pido, Dios mío, que esta palabra no haya caído en una tierra mala, en piedra, ni en espinos, sino que esta palabra caiga en buena tierra, Dios amado, y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos orando, iglesia, vamos orando. Su oración tiene mucho poder. Ayúdeme a orar por las almas, por favor. Ayúdeme a orar por las almas en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer una invitación rápidamente. Necesito un valiente que quiera reconciliar con Cristo Jesús. Pase al frente, voy a orar por usted. Un valiente que quiera reconciliar, que quiera ponerse a cuentas con Cristo Jesús. Un valiente que reconozca que necesita el perdón de pecados. Venga acá al frente, voy a orar por usted. Levántese en el nombre de Jesús. ¿Dónde está ese primer valiente que quiera pasar? Demuéstrale. Felicidades, hermano, felicidades, felicidades. Venga, pasen los valientes que van a pasar a reconciliar. Aquí se miran los verdaderos valientes. Yo siempre lo he dicho: valiente no es aquel que anda con una pistola, valiente no es aquel que mata, valiente no es aquel que roba. Ese es un cobarde. Valiente es aquel que reconoce que sin Cristo es nada. Valiente es aquel que reconoce que separado de Él no puede hacer nada. Valiente es aquel que reconoce que solamente en Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecados. Pasen, hermano, felicidades, 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 hermanita linda, felicidades, felicidades, hermanita. Pasen, hermano, los que van a reconciliar, los que van a aceptar a Cristo, pasen, pasen, porque no sea que en el camino la muerte te sorprenda. Ya no juegues con el pecado, ya no juegues con las cosas del diablo, ya no juegues con Dios. No te burles del llamado que Dios ha hecho, no te burles, amado lindo, no te burles de Dios. Felicidades, joven, Dios te bendiga. Siervo, Dios no se equivocó cuando te llamó. Dios nunca se equivocó cuando puso ese ministerio en ti.
No lo defraudes, siervo amado. Sierva, no defraudes a Dios. No es tu familia que se ha levantado contra ti, pero no defraudes a Dios. Es tu esposo que te ha hecho la guerra, pero no le falles a Dios. Dios no tiene la culpa de lo que estás pasando. No termines peleando con Dios. Solamente reconoce que no es con Dios el problema, es con la gente. El diablo está usando a esa gente. Felicidades, hermanos. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Qué bonito, felicidades. Felicidades, hermanos. Miren, hermanos pastores, cuántas almas. Yo lo dije esta semana. Muchos pastores están peleando con esta palabra y muchos pastores cobardes dicen, es que ese tipo de mensaje corre la gente. Mentiras del diablo, aquí está. Si las almas se corrieran, estas almas no hubiesen pasado el día de hoy a reconciliar. Si las almas se golpearan, no estarían de rodillas ahorita pidiéndole perdón a Dios. Pero Dios permite que las almas pasen para que los pastores, ministros se den cuenta que la palabra dura es la que al final del día convence y cambia al ser humano. Padre, muchas gracias porque este trabajo nadie lo puede hacer, ni el mayor escatólogo, ni el mayor teólogo, ni eclesiólogo. Nadie puede convencer a nadie, sino solamente tu Espíritu Santo es el que convence. Gracias, Dios, por convencer a tus hijos. Gracias por convencerlos y por hacerles entender que necesitan el perdón de pecados. Felicidades, hermanos. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades. ¿Alguien más quiere pasar todavía antes de que hagamos la oración? Felicidades, hermano. Jovencito, tú que ya tienes 11 años, tú ya sabes discernir lo bueno y lo malo. Mija, tú que ya tienes 12 años, tú ya conoces lo bueno y conoces lo malo. Tú ya necesitas aceptar a Cristo. Tú ya necesitas ponerte a cuentas con Dios. Felicidades, mija, Dios te bendiga. Felicidades, felicidades, hermanito, felicidades. Vamos, hermano, vamos con lágrimas en los ojos. Dile, papá, perdóname. Papá, perdóname, perdóname. ¿Sabes qué dijo David después que cometió adulterio? ¿Sabes qué dijo David después que pecó? ¿Sabes qué dijo David después que estaba dolido del pecado? ¿Sabes qué le dijo David a Dios? Señor, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y no quite de mí tu Santo Espíritu. Hoy le puede decir, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación, porque sin gozo no somos nada en esta tierra. Vamos, hermano, dile, papá, perdóname. Perdóname, papá, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, díselo, perdóname. Esa ha sido una de las razones por las cuales Dios no te ha sanado de esa enfermedad, porque todo este tiempo ha llevado esos pecados escondidos. Esa ha sido una de las razones por las cuales Dios no ha escuchado tu clamor, porque tú sabes que necesitas pedirle perdón a Dios, pero la soberbia no permite que tú le pidas perdón al Padre. Ahí están tus hijos, Padre, pidiéndote perdón. Ahí están tus hijos, Dios amado, reconociendo que han fallado. Ahí están tus hijos, Dios amado, reconociendo que han fallado. Oh, sí, Jesús, gracias. Gracias, Padre amado, porque tu palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermano, usted que vino enfermo, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Usted que vino enfermo, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo de fe. Así como dijo el centurión, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Vamos a hacer lo mismo que hizo el centurión. Pero ¿sabe qué fue lo que vio Dios y Cristo en el centurión? Fue la fe. Porque él mismo dijo, no he hallado tanta fe en este hombre como en la casa de Israel. ¿Sabe qué fue lo que se activó en este centurión? Fue la fe. A pesar que no era cristiano, pero el hombre tuvo fe. Él creyó en que Cristo iba a hacer el milagro y dijo, Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Yo te pido ahí donde estás, hermano, tú que vienes enfermo, ahí donde estás, levanta tu mano y dile, Señor, por favor, auméntame la fe. Dile, Señor, por favor, auméntame la fe. Díselo, díselo, Señor, auméntame la fe, para que cuando declaremos la palabra, el milagro sea hecho. Dile, Señor, por favor, auméntame la fe, porque sin fe es imposible agradarle. Sin fe los milagros no ocurren. Jesús siempre le decía a los enfermos, conforme lo creíste, se ha hecho el milagro. Dile, Señor, auméntame la fe. Padre, solamente voy
voy a declarar tu palabra como dijo el centurión. Tu palabra dice, Dios amado, que por tu llaga fuimos curados. Ahí donde está la enfermedad, en el nombre de Jesús, limpia ese dolor, limpia esa enfermedad, limpia esos huesos, limpia esa matriz, ordena ese cuerpo. Tu palabra dice que lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. En el nombre de Jesús, que los que vinieron enfermos se vayan sanos, que los que vinieron tristes se vayan alegres, que los que vinieron oprimidos se vayan libertados en tu nombre, Dios amado. Muchas gracias, Padre, porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. No a nosotros, oh Jehová, sino a ti sea la gloria. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas a Cristo Jesús. Pasen a sentarse, mis hermanitos. Felicidades. Cuando una persona reconcilia con Dios, es cuando toma la mejor decisión de su vida. Y cuando una persona decide apartarse, es cuando toma la peor decisión de su vida. Yo quisiera que me acompañe mi hijo Casey. Chepito, vengan para acá. Siempre les he pedido que oren mucho por nosotros, porque nosotros somos seres humanos igual que ustedes. Y así como usted ríe, nosotros reímos. Así como usted llora, nosotros también lloramos. Así como a usted le da hambre, nosotros también nos da hambre. Porque somos seres humanos igual que ustedes. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con tu pastor y le dijiste, pastor, yo vengo ahora por ti? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a la casa del pastor y le dijiste, pastor, vengo a orar por ti? ¿Sabías que también nosotros necesitamos oraciones? Sí necesitamos. Hoy no pudo venir mi esposa, mis demás hijos. Solamente me acompaña mi hijo, Casey, muchacho. Y quiero agradecerle también aquí a mi hermano que me acompaña. Se lo digo de esta manera. Yo, en lo personal, si él no anduviera conmigo, las transmisiones yo no las haría, porque no me queda tiempo. Si usted ha visto tantas transmisiones en diferentes países que andamos predicando, es gracias a Dios y gracias a mi hermano. Allá lo conocemos como Chepito, el chofer estrella, le digo yo. Él es un hermano que trabaja con nosotros, pero nosotros con mi esposa y mis hijos ya no lo queremos como hermano, lo queremos como de la familia, por el tiempo que lleva. Y cuando usted se acueste en la noche y haga una oración, le pido que por favor ore por nosotros. Ore por nosotros, hermano. Necesitamos de sus oraciones. Necesitamos de sus oraciones. Y quisiera que los pastores hagan una oración por nosotros antes de que... Siervo, gracias por todo. Y quiero que, por favor, si pueden hacer una oración por nosotros. Pastores, nos ponemos sobre nuestros pies. El pueblo de Dios se pone de pie. Levante sus manos, todos hacia acá. Vamos a pedir por este ministerio. Que Dios bendiga. Que Dios la siga usando. Que Dios sea su guía. Que solamente Dios le dé las fuerzas. Padre, la gloria, Señor Dios bendito, Padre Santo, venimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para suplicarte, Señor Dios bendito, Padre, por tu siervo Carlos Rivas, Señor, su hijo, y también Chepito, Señor, y allá también, Señor Dios mío, en su hogar, su esposa, sus hijos, la iglesia, Señor, y todas las congregaciones que dirige. Que sea usted, Señor Dios mío, protegiéndole, ayudándole, Señor Dios bendito, porque usted sabe, Señor, mucha gente se levanta para criticarle, pero hay mucha gente también que se levanta para bendecirle. Bendiga, Padre Santo, Señor Dios mío, el esfuerzo que Él hace cada día para estar en cada país,
Y a la vez también, Señor Dios bendito, Padre, sea usted usándolo poderosamente. Porque cada día le veo que va reconociendo, Señor Dios mío, algunas cosas también, Señor Dios mío, entiende y comprende, Padre, tu siervo. Sabe humillarse, sabe suplicarte. Tu presencia, Señor Dios mío, con tu Hijo. Gracias por concedernos estar aquí en este lugar, aún sin merecerlo, Padre de la gloria. Pero tú nos trajiste a este lugar. Y esperamos que esta palabra no vuelva vacía, sino que nosotros, los que estamos responsables de las congregaciones, nos des autoridad, valor y fuerza para poder, Señor, instruir a tus hijos, a los pueblos. Gracias, mi Padre. Recibimos, Señor Dios mío, tu presencia en esta hora. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor, tu presencia con nosotros. Que la gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte los aplausos para el Rey. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? ¿Cuánto estamos contentos? Es una palabra fuerte realmente que nosotros necesitamos cada día. Dios sabe a quién levanta en cada país. Dios tiene un propósito grande, mis amados hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?